Muy buenas noches, cofrades, bienvenidos a esta segunda edición de Cofradías en este primer viernes de marzo. Es un programa igual, porque vamos a hablar de cofradías contigo, pero es un programa distinto. Vamos a intentar alejarlo de la actualidad, vamos a intentar hablarte de otros temas, de hablarte de dónde venimos, de dónde estamos, y claro, con eso seguramente terminemos hablando de a dónde nos dirigimos. Hoy, como te digo, empezamos otro programa de cofradías. Se llama Cofradías porque vamos a hablar de cofradías, Jaime, pero vamos a hablar de otras cosas. Vamos a procurar dar otra cara de un mundo tan poliédrico como es el cofrade, en el que, aparte de la actualidad, que es la que manda, pues hay mucho de sustrato, de memoria, de historias que deben de ser conocidas, deben de ser contadas, y deben servir pues para tomar nota y aprender y reflexionar sobre lo que nos ha sucedido a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Y a diferencia del otro programa de cofradías, donde hacemos esas presentaciones en ocasiones, bueno, pues de varios minutos, a mí me encantan las presentaciones, por ejemplo, que hace Carlos Alsina en Onda Cero, porque al final acaba dando un perfil tan grande del protagonista que muchas veces queda por encima de la propia entrevista. En este caso ni siquiera, lógicamente por las cuestiones profesionales que nos diferencian a Alsina y a mí, pero vamos a ir directamente a hablar con las personas y Jaime, no va a hacer falta presentación. Ayer, la semana pasada lo comentábamos, que íbamos a intentar contar con cofrades cuya cara, cuyo nombre era su propia presentación, porque lo han sido y lo son todo dentro del contexto cofrade. Y creo que hoy, para empezar, pues nos encontramos con uno de esos casos. Efectivamente. Muy buenas noches, Carlos Ismael Álvarez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya decimos que presentación la justa. Cierto que tengo una biografía cofrade, pero tampoco es nada que se salga excesivamente del perfil. Hay mucha gente de mi generación y de generaciones actuales que tiene un perfil muy similar al mío. Carlos, ¿qué es la esperanza? La esperanza es un sentimiento, la esperanza es una pasión, la esperanza es una devoción, la esperanza es algo muy importante en mi vida y en la vida de mi familia, a la que mi familia, hay que decirlo, y yo, pues le hemos dedicado una gran parte de nuestra vida. Se es cofrade con la aquiescencia, por lo menos, de tu cónyuge. Yo he estado 30 años en puestos de ir todos los días a la cofradía. Yo fui 8 años secretario con Carlos Gómez Raggio, 8 años teniente hermano mayor con Manuel Narváez, fui 10 años hermana mayor y fui 4 años fiscal. Y en esos puestos, en mi cofradía, se va todos los días a la cofradía. Eso tienes que tener la comprensión de tu mujer. Y bueno, mi mujer no vivió en el centro de Málaga, ella nació y se crió y fue al colegio en Pedregalejo, y la gente de Pedregalejo no era excesivamente cofrade, pero mi mujer se fue convenciendo del mundo cofrade por su noviazgo primero conmigo y luego por su matrimonio, y la verdad es que fue asumiendo, a veces a regañadientes, pero finalmente convencida, pues puestos en la cofradía, y trabajó y trabaja mucho por la cofradía, y hemos tenido pues la satisfacción de ver crecer literalmente. Eso cuando dice, es que le dieron los potitos debajo del trono, no es una frase hecha. Mis hijos han recibido papillas debajo de los tronos, y mis hijos han acabado implicados en la vida de la cofradía. Y para los padres, que tus hijos estén en tu onda y sigan tu senda, pues que duda cabe que es una satisfacción. Carlos, íbamos a hablar también de personas, de la familia, por supuesto, pero Jaime, hay otras muchas personas en la hermandad que acaban convirtiéndose en familia. Sí, las hermandades son sitios comunes de personas, de lugares, de tiempos, y bueno, en tu caso, esa dilatada experiencia de 30 años, como tú bien has dicho, con una constancia diaria, pues por tu vida han pasado dentro de esta faceta cofrade de la Archicofradía del Paso de la Esperanza, pues muchísimas personas, ¿no?
Yo te iba a preguntar por algunos nombres, si quieres, por ahí empezamos a hablar. Has dicho don Carlos Gómez Raggio, has dicho don Manuel Narváez, Sí. me acuerdo de doña Lola Carrera, de Sí. Luis Álvarez Duarte. Sí, la familia, la cofradía vivida intensamente deviene en lo que debe ser, una hermandad. Somos familia con sus aspectos buenos y con sus miserias y con sus cosas sublimes y con sus episodios de los que más vale no hablar, pero eso pasa en las mejores familias, y cuando la cofradía es un reflejo de la familia, pues también sucede. Yo tuve la suerte de incorporarme a mediados de los años 60 a mi cofradía y vi en acción y en activo a toda una generación formidable de cofrades del Paso y la Esperanza. Estábamos mencionando antes a Carlos, a Manolo Narváez, a Lola, pero yo conocí a Ángel Cafarena, enorme cofrade, y conocí a Vicente Cafarena, un cofrade como la copa de un pino, y conocí a José María López Ramos, y conocí a los Nogueiras, y conocí a Pepe Arras, y conocí a Antonio Gallero, y conocí a una generación formidable de cofrades, de las que aprendimos, mi generación, muchísimo en la cofradía. De esa generación que tú has comentado, Sí. ¿qué queda? ¿Qué queda codificado hacia el presente y qué puede rastrearse aún hoy de toda aquella generación? Pues yo me reconozco muchas veces en actitudes de ellos y en cosas que aprendí de ellos, no porque me la enseñaran como quien da una clase en una pizarra, sino viéndolos día a día, cómo pensaban, cómo se conducían, qué opinaban, cómo reaccionaban ante determinadas cosas. Y mi generación y yo tuvimos unos maestros formidables. La impronta de la Esperanza está en Manuel Narváez, está en Carlos Gómez Raggio, no sé, en vano 24 años el hermano mayor. Y entonces, en lo bueno y en lo malo, en lo que comprendíamos y en lo que no comprendíamos, hablo de mi generación, en lo que estábamos de acuerdo y en lo que disentíamos. Eso nos dejó una huella, claro que nos dejó una huella. Saber mirar y saber escuchar es la mejor manera de Claro, aprender. con los ojos bien abiertos, entras siendo el último mono, literalmente, ¿no? Y entonces, pero si estás atento, si aquello te concierne y te interesa, pues estás en la última fila, pero estás en la última fila con los ojos bien abiertos, que aquello no te lo expliquen, que entenderlo desde abajo. Carlos, si nos venimos un poquito más acá en el tiempo, aunque volveremos a figuras como las de don Carlos Gómez Raggio, Lola Carrera, pero a mí hay una figura en el mundo de la cultura andaluza, malagueña, que es la de Antonio Garrido Moraga, que siempre me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué era Antonio para la Esperanza? Porque Antonio era tan poliédrico, su parte política, su parte cultural, su parte cofrade. Sí, a Antonio se le hace un reproche injusto que yo me apresuro aquí a desmentir porque yo lo conocí. Es decir, cuando se habla de que la gente se valía de las cofradías para adquirir una notoriedad y desde allí proyectarse o catapultarse a otros ámbitos de la política en concreto, a mí que no me hablen de Antonio Garrido de eso. Antonio Garrido, primero, su valía incontestable, su capacidad, su inteligencia, su capacidad de trabajo enorme a la que asistí, y Antonio tenía antecedentes cofrades, es decir, Antonio era hijo de Antonio Garrido Pedrosa, uno de los hermanos que lleva a la Virgen en el año 40, en el palio de Azahar, y Antonio estaba en la cofradía desde muchacho con todos nosotros, y Antonio ha vivido y ha sufrido y gozado con la Esperanza. Que Antonio luego se proyectó y se catapultó, su inteligencia y su capacidad de trabajo. Eran tiempos seguramente en los que la intelectualidad, la preparación y la formación no se identificaban con el mundo cofrade, y eso podía chocar de bruces en muchos aspectos o en muchos ámbitos de las cofradías. Efectivamente, las cofrades hemos tenido siempre, en parte con justicia, en parte injustificadamente, una fama de nivel de segunda división, y eso pues exactamente no es así. Es verdad que las cofradías son populares y que cuando eres popular pues eres popular, sí. No eres de élite,
Pero, dicho todo, yo he conocido a gente muy válida, muy preparada, muy inteligente y personas intelectuales. El arquetipo es Antonio Garrido, que han vivido la cofradía como una cosa propia. No, yo entiendo que sumergirte en el folclore popular también conlleva una preparación antropológica, sociológica. No estamos hablando de llegar a un sitio y hacer una salida procesional y hasta el año que viene. Es decir, aquí hay un trasfondo y un sustrato muy denso. Y si ¿no? estamos hablando de Antonio, Antonio estaba en la universidad, Antonio estaba en la crítica literaria, Antonio estaba en la academia de no sé qué, en el instituto de no sé cuánto, pero Antonio era de la Esperanza y además lo dejaba muy claro. Es decir, el que él estuviera en la universidad, en la política, en la crítica literaria o en el Instituto Cervantes, él dejaba muy claro que era Occidental Sur. Él era de la Esperanza y estaba en otras muchas cosas y lo demostró hasta el último momento de su vida. Era el momento de recordar a Antonio porque hace unos días se le entregaba a título póstumo ese reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía. Sí, yo estaba en el salón de actos de la Facultad de Comercio, y Gestión. Y Gestión. Y todo lo que se dijo allí de Antonio era absolutamente cierto. Él fue el primer teniente hermano mayor en mi permanente, en mi Junta de Gobierno durante 10 años, y yo testimonio la dedicación, el sentimiento, la devoción, la capacidad, insisto, la enorme capacidad de trabajo, porque de Antonio se subraya su inteligencia y su brillantez, claro. Pero la inteligencia y la brillantez se sustentaban en una enorme capacidad de trabajo y en una habilidad especialísima para no perder un solo minuto. Hemos empezado, Carlos, hablando de la esperanza y de la forma que habita la esperanza de una manera metafísica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sentimiento, pasión, pero la esperanza en la ciudad también habita en lugares físicos. Y hay, para mí, 3 lugares que definen a la esperanza. Uno es la iglesia convento de Santo Domingo, otro es su basílica, bueno, la basílica del Nazareno del Paso, y la calle que es donde la esperanza se desenvuelve. ¿Qué reflexión me haces tú de estos 3 espacios? Pues yo tuve la suerte de vivir Santo Domingo, yo tuve la suerte de vivir la cofradía en Santo Domingo, en aquellas instalaciones modestas, pero con un sabor enorme, porque allí habían pasado generaciones y generaciones de cofrades, y allí estaban físicamente enterrados por los hermanos del siglo XVI o del siglo XVII, y la capilla de Santo Domingo era un lugar telúrico. Allí tú sentías algo que te entraba por los pies y te subía hacia... Es un sentimiento muy especial. Yo recuerdo, había una costumbre que era que las juntas se celebraban arriba, pero que la Junta siempre acababa bajando a la capilla a rezar. Y ese era un momento especialísimo, porque aunque estabas todavía comentando las cosas de la Junta, y unos rezaban y otros estaban más atrás, pero era un momento muy especial. Santo Domingo, para los que vivimos Santo Domingo, es un recuerdo especial. También es verdad que lo que se canta lo que se pierde, es decir, no nos acordamos de lo mal que lo pasaron los gestores de la cofradía de aquel entonces que acabamos de mencionar, en sus luchas y sus pulsos con los respectivos párrocos en una época en que ni el clero es el clero de hoy, ni los cofrades somos los cofrades de hoy. Y haciéndome eco de tu pregón, de esos cofrades que resurgieron de las cenizas, sí, para levantar una Semana Santa que estaba totalmente derribada. Santo Domingo también lo sufrió. Tuvieron la esperanza, tuvimos la suerte de contar con toda una generación de reconstructores de la cofradía, capitaneados por un tándem legendario, Pedro Rico Camacho y Matías Abela Benito, que son hermanos mayores sucesivamente, pero que en la práctica funcionaron siempre como un verdadero tándem. Y esa generación, donde estaban los Cafarena Sola, donde estaba Ricardo Jurao, donde estaban López Torreblanca, donde estaban una serie de cofrades formidables, liderados por ellos, reconstruyeron la cofradía de la nada. Se salvó la carita de la Virgen, como sabéis, sí, y de ahí en adelante ellos pusieron en pie con relativa rapidez y en medio de dificultades hoy inimaginables
inimaginables, porque los años 40 debieron ser durísimos. Hoy probablemente insalvables, con el carácter de la sociedad. Hoy probablemente insalvables, pero aquella fue una generación formidable que reconstruyó la cofradía de la nada, y nunca se lo pagaremos y se lo reconoceremos suficientemente. Volvemos a algo que comentabas ahora, a esa cara de la Virgen, que es lo único que se salva, y nos centramos ahora, yo me quiero centrar ahora en una de las dos personas que le han dado a la Virgen de la Esperanza la impronta que tiene hoy en día, una persona que también hemos perdido recientemente, que ya hablamos con Carlos Ismael, tu hijo, la relación familiar que teníais, pero Luis Álvarez Duarte. Luis Álvarez Duarte es una persona relevante en la historia de la Archicofradía de la Esperanza. Luis Álvarez Duarte viene a Málaga y a la cofradía muy niño, de la mano de Carlos y Lola, que lo apadrinaron y con quien tenía una relación prácticamente familiar. Y bueno, aterrizó por la Cofradía de la Esperanza hacia el año 69, 68. Y yo recuerdo a la muchachada de entonces que nos íbamos con él a un bar en Puerto Parejo que se llamaba Los Culitos, y allí tomábamos cervezas y comentábamos cosas y tal. Y Luis, Luis restaura la Virgen, la Virgen, él siempre sostuvo que la Virgen era de Pedro de Mena. Es decir, eso evidentemente no está documentado, evidentemente se había dicho antes o se había afirmado antes por escrito y en publicaciones con demasiada ligereza o con nulo soporte documental, pero él siempre sostuvo que era del Círculo de Mena. Es verdad que en Santo Domingo había muchas imágenes de Mena, porque los dominicos eran comitentes de Pedro de Mena, y él, incluso con fotografías, la célebre Virgen de la Esperanza que hay en Austria, en el de esto, que tiene un parecido cuando menos sospechoso con la nuestra. Pero es verdad que la Virgen de la Esperanza ha tenido, es la Virgen más antigua, como imagen de Virgen más antigua de la ciudad. Eso sí está documentado, porque con motivo de la coronación canónica de la Virgen se sometió a la imagen a una serie de radiografías y de análisis de ese tipo que documentaron por la tosquedad con que están unidos los tres trozos que hacen la cabeza de la Virgen, y por los lañas y las encolados y los tirafondos o los clavos que tiene, constructivamente era muy primitiva, es decir, que no está demostrado. Pero la Virgen, por ese devenir, probablemente era una dolorosa, como casi todas de las de Málaga, con las manitas juntas, y probablemente de urna, etcétera, y que quizás con los hábitos encolados, pues eso a través de los siglos se habla de la de Adrián Risueño, pero es que antes de Adrián Risueño debió haber, en muchos 300 años, pues sí, pudo haber muchas más. Y es verdad que la restauración, o como se le quiere llamar, de Luis Álvarez Duarte, pues la Virgen salió infinitamente mejor, seamos claros. Hay que ser claro, probablemente yo no quiero entrar en los términos científicos, si era una restauración, si no lo era, si tocó más, si tocó menos, pero la Virgen de la Esperanza salió infinita. Es probable que en otras imágenes no, ahora ha habido un ejemplo muy reciente, pues hay que ser muy respetuoso con que cada cofradía adopte sus soluciones, pero la Virgen de la Esperanza de Adrián Risueño a la Virgen de la Esperanza de Luis Álvarez Duarte, sin perder la esencia de la carita, y perfectamente reconocible y siendo la misma, pero salió notablemente. Podemos concluir a lo mejor que redefine la belleza de la Virgen de la Esperanza. Quizás sea esa la expresión. Y quizás en redefiniciones estéticas tenemos otro de los lugares comunes de la Esperanza, que es la Basílica. ¿Cómo lo ves tú como archicofrade y como ex hermano mayor? Yo creo que ha sido un acierto. La basílica no estaba terminada, la basílica tenía una solución provisional que data de finales de la época de Manuel Narváez o de la primera mía, de aquellos cortinajes de Damasco, que además eran peligrosos, porque allí se corre una vela un día y pasa una desgracia, y nos tenían muy preocupados, y aquello había que darle una solución, la que fuera, pero una solución. El famoso retablo
pues no tenía el consenso necesario en la cofradía como para ser acometido, y sobre todo no tenía los enormes recursos económicos que aquello costaba y valía, sobre lo que yo no quiero insistir, pero que ahí están los números y que de donde no hay no se puede sacar. Entonces, la solución de la nueva Junta yo creo que ha sido inteligente. Han hecho una cosa esencial, que es beber en nuestro propio pozo, tirar de nuestra historia, que no es en vano, nunca, tu trayectoria histórica de una corporación, pues hay que ir a ella. Y el resultado yo creo que ha sido, por un precio muy razonable, pues un resultado que ha gustado a todos. Yo me atrevería a decir a tirios y a troyanos. ¿Puede ser que esta última redefinición también del altar mayor se vaya acercando un poco más al estilo que quieren los archicofrades, pero él constructiva y arquitectónicamente es la basílica que crees tú que debería tener la Esperanza? En primer lugar, es una basílica, es decir, aunque la cofradía por eso te he hecho ese... no le impuso nada a los arquitectos redactores del proyecto, Juan Luis Martín Malavé y Clemente Rodríguez Grajales. Ellos diseñaron una basílica tanto por su planta como por su alzado, el concepto arquitectónico, y entonces no era basílica, evidentemente. Yo siempre digo, y recientemente se ha removido este árbol con motivo de una actuación muy valiente de una cofradía de Málaga, de la Inspiración, seamos claros. La apuesta por la contemporaneidad a mí me parece esencial. A mí me parece esencial, y me parece más esencial todavía en una cofradía como la nuestra, que es la que apuesta por Mariano Benllugue, y no tira de reconstrúyame usted o hágame usted una imagen del siglo XVIII, del siglo XVII. Cosa a la que Benllugue se hubiera negado, además. Naturalmente, y todo. No, haga usted una imagen con criterios actuales, y es la cofradía, la misma cofradía que en pleno años 60, en pleno franquismo, pues le encarga a Rodríguez Acosta un fresco neocubista, nada amanerado, y nada de los cromos de nuestras hermanas cuando éramos chicos, o de las cajas de puro, o de las cajas de carne membrillo de Puerto Llano, sino una cosa neocubista. Entonces, la cofradía siempre ha sido contemporánea de mismo. Otra cosa es que luego, bueno, pues bebas de tu historia, bebas de tu tradición y salgan cosas así. Pero la apuesta por la contemporaneidad a mí me parece una garantía del éxito. Las cosas hay que hacerlas con los criterios de la época en que vive. Si no, te sale el pastiche, te sale la moldura de escayola, y te sale el estilo cortijero, te salen... Antes de irnos a la calle, Jaime, ¿qué te parece? Yo le quiero hacer una pregunta a raíz de esto. ¿Hay nostalgia de Santo Domingo? Bueno, nostalgia de Santo Domingo, lo he dicho antes de pasada, lo que se pierde se canta. Y hay sobre todo, Carlos, ahora que habéis tenido la oportunidad... Y hay nostalgia de Santo Domingo, sobre todo entre quienes no lo vivieron y han oído historias. Y Santo Domingo tenía mucha gracia, y los que recordamos la escalera que subía a la falsa, y los que recordamos el sótano, y miles de anécdotas y tal, pero... La historia va por donde va. La cofradía luchó mucho por salir de Santo Domingo. Es que estas generaciones, que bueno, porque hemos tenido allí unos cultos y se ha vuelto, y a mí me parece muy bien que ocasionalmente se vuelva, y si hay que hacer obras en la basílica y después nos vamos a nuestra propia casa, que es aquella y tal, eso es irreprochable. Y que bueno, y recordar, pues es grato, pero la historia va en una dirección, y Carlos Gómez Raggio y Manolo Narváez y los gestores de la cofradía fueron en el sentido de la historia y en el sentido correcto. De allí había que salir, porque a la Cofradía de la Esperanza se le había quedado pequeña Santo Domingo, seamos claros. Y por ocupar el último espacio, o por hablar del último espacio que ocupa la Esperanza, especialmente en esa noche del Jueves Santo, la calle está hecha para la Esperanza, porque es donde mejor se desenvuelve. No hay más que ver la coronación canónica, que fue en la Plaza de la Constitución, en este kilómetro cero de la capital. Sí. ¿Qué es la Esperanza en la calle? Pues la Esperanza en la calle es casi su quinta esencia y su razón de ser. El ámbito del cofrade es la calle, no la capilla ni la capillita. Eso lo tenemos que tener clarísimo. El salir y el mensaje es tan actual que como es el del Papa, salir a la periferia, salir afuera, salir de la zona de confort. En la capillita se está muy bien, pero la calle es donde das tu impronta, y en la calle es donde emites tu mensaje, y en la calle es donde
confiesas en lo que crees y en la calle es la razón de ser del culto público y de la procesión en la calle. Y la Virgen de la Esperanza, pues no descubrimos nada claro cuando decimos que concita una devoción enorme. Donde palpas el ánimo, donde palpas el sentimiento. Yo he ido muchos años, yo he tenido la inmensa dicha de ir muchos años de mayordomo en el trono, en medio de la bulla, el capirote o el faraón, la cara tapada en definitiva, te da la posibilidad de mirar con cierto descaro, que no lo es puesto que llevas la cara tapada, a las personas que están allí y en los ojos lo ves todo. Y ves cosas que... Vamos a volver en un momentito. Yo me he quedado con ese elemento tan ignaciano como es ese de estar en la frontera. Hablabas de esto del Papa, la periferia, el punto más de San Ignacio de los jesuitas, que tan de cerca te han tocado, aunque tú vienes de colegio marista, pero tu familia... Yo hice el bachillerato, en la enseñanza primaria y el bachillerato con los maristas, pero la universidad la hice con los jesuitas. Pues vamos a volver en un momentito porque nos vamos a quedar en la calle. En nada estamos de vuelta porque tenemos tantísimo que hablar que vamos a seguir hablando sobre la esperanza y sobre muchas más cosas con Carlos Ismael Álvarez. Nos hemos quedado con la esperanza en la calle, nos hemos quedado con la esperanza habiendo hablado de la Basílica de Santo Domingo, de toda la historia de la Archicofradía y aquí seguimos con Carlos Ismael Álvarez. Carlos, una pregunta muy directa. ¿Es la esperanza de carretería? Bien, yo creo que Carretería tenía mucha gracia. Carretería ha sido un efecto colateral del nuevo recorrido, casi inalcanzable, pero hay otras carreterías. Es decir, yo no creo que la Virgen de la Esperanza o la procesión del Paso y la Esperanza haya perdido por no pasar por calle Carretería. Es decir, el año pasado se vivieron momentos una calle de la que yo no esperaba nada, que era Molina Larios, y el paso de la procesión y sobre todo de la Virgen, que yo lo viví de cerca por calle Larios y por calle Molina Larios y por calle Estrancha, fue una cosa verdaderamente triunfal y una demostración de poderío, si podría decirse así, de la cofradía en la calle. La subida por calle Larios a mí me gustó muchísimo. Hay calles que desconcertantemente no funcionaron. ¿Por qué funcionó calle Estrancha y por qué no funcionó calle Martínez? Para mí es un misterio, porque calle Martínez, en cambio calle Especería, sí funcionó, estamos hablando de calles paralelas o perpendiculares a calle Larios, que una sí y de la misma anchura. Tienen las tres un tamaño muy apropiado a la procesión, ni estrechas y sin embargo calle Especería, Cisneros y calle Estrancha funcionaron, y calle Martínez, ¿por qué no funcionó calle Martínez? ¿O por qué no funcionó calle? Probablemente iluminación, probablemente ornamentación, probablemente, no sé, yo creo que hay teclas que tocar. Dicho todo lo cual, yo no creo que se resintiera ni la popularidad, son ámbitos nuevos. Yo estoy contigo en el sentido de la percepción, y es que para mí calle Estrancha es una calle hecha para el procesionismo. Tiene una homogeneidad urbanística, estilística, de altura. Te describes y una iluminación cálida que resultó precioso. Y vienes de la catedral, vas hacia calle Larios, tanto la salida como la entrada son hitos urbanísticos de la ciudad. Entonces yo creo que es muy difícil hacerlo mal y no lucir en una calle como Estrancha, que está hecha para el procesionismo. Pero seguimos avanzando en el recorrido y nos vamos al Perchel. La Esperanza vuelve a una parte o lo que queda de Perchel. Bien, a mí, yo no sé, en estos días han salido varias veces, os ha subrayado una afirmación mía de que el Perchel no existe. Bien, existe el lugar físico, las calles con el mismo nombre, que no son las mismas, pero sí muy aproximadas, pero la gente que allí vive, evidentemente, ni es la que vivió, ni la cofradía, ni allí ha heredado a nadie de padres a hijos el sentimiento de barrio ni el sentimiento cofrade. A mí la apuesta de la Junta de Gobierno actual me parece bien, es arriesgada, pero me parece bien.
sobre todo porque se ha tomado, no lo olvidemos, ante la disyuntiva de tener que pasar 2 veces por una calle cerrada al tráfico, no a la procesión, pero sí al público. Entonces, entre pasar 2 veces por el García Caparrós, entre 2 paredes de obra y sin público en la calle, pues a mí me parece muy bien que aunque sea un rodeo de 400 y pico metros más, pero los cofrades de los tronos han dicho que por ellos no hay el más mínimo problema, y los nazarenos, bueno, pues vamos para adelante y probemos, antes que pasar 2 veces por en medio de una obra, porque los que vas a tener allí a la derecha y a la izquierda no va a ser público ni gente arropándote ni gente interesada, es que no va a haber gente, van a ser los mallazos verdes que de 2 obras a derecha e izquierda. Justo hablábamos, Jaime y yo, de esa afirmación tuya de que el perchel no existe, y nos la llevábamos a una conversación que tuvimos con Pablo Bujalance hace unos meses. Sí. Nos hablaba del otro perchel, del perchel de la misericordia. Claro, pero es que allí la tradición nunca se ha perdido. Y aún así... Ni de padres a hijos, y aún así es otra cosa. Pero la calle ancha y las cofradías, y la calle Angosta, y la calle San Andrés, y la calle... Allí aquello nunca ha llegado a desaparecer físicamente, y allí han vivido padres, y allí hay gente que tenía allí la casa de su abuela, y allí veían la misericordia, y allí había la taberna de Casaflores. Y allí... Yo estoy absolutamente contigo en esa afirmación de que el perchel como barrio dejó de existir hace mucho tiempo, pero sigue estando el perchel de las personas, ese antiguo habitante del perchel que se reencuentra con la esperanza el Jueves Santo. Sí, eso me lo contó muy bien Alfonso Crespo un año, cuando él me decía que era párroco en La Palmilla o por ahí, y él bajaba al centro el Jueves Santo con la gente del perchel y con la gente del... Entonces, sí, hay gente que viene, y yo creo que va a tener mucha gracia ver a la Virgen de la Esperanza en Huerta del Obispo, no digamos en el Llano. Es una apuesta valiente. Yo le reconozco un enorme valor a quien se arriesga y a quien tiene soluciones imaginativas y a quien te anima a decir, joder, somos quien somos, vamos a tirar para adelante, que cómo no vamos a poder nosotros más. Y entonces los cofrades te responden, la gente dice, no, por mí no hay problema, vamos para adelante. Entonces los tronos pesan mucho. Hay una cosa que es que muchas veces los tronos vuelven muy bien, pero la gente vuelve machacada físicamente. Es decir, una cosa es que los tronos aparentemente no renquen y no arrastren, pero otra cosa es que los ves con las caritas desencajadas. Salimos del perchel y será la despedida de la esperanza en la calle. Y bueno, allí quedarán todas las emociones vividas del Jueves Santo, y los cofrades irán a su casa con su familia. ¿Qué es la familia? Hemos hablado de ella al principio de la conversación, pero ¿qué es la familia? ¿Qué es el tiempo que se le dedica a la familia? ¿Cómo se pierde o se gana ese tiempo en otras cosas? ¿Cómo ha vivido Carlos Ismael esta forma de llevar 2 realidades paralelas, como su ser cofrade y su ser padre y esposo? Pues, llevándolas simultáneas y conjuntamente, no se puede llevar de otra manera. Yo decía el otro día, al hilo de alguien que comentaba algo, que eras tú, Fran, es verdad, es verdad. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces, varias veces, no una vez, varias veces, que alguien ante mi estupefacción me ha dicho, con el hermano mayor o cuando yo tenía responsabilidad, para mí la cofradía es lo primero. Yo decía, ay, madre mía de mi alma, qué locura y qué pérdida. Y yo he visto, no me lo han contado, yo he visto biografías machacadas en la albacería. Yo he visto jóvenes incapaces de aprobar el bachillerato o de terminar una carrera de grado medio porque machacaron los años del despegue en la biografía. Y he visto a Manolo Narváez echarlos de la albacería y decirlos, iros a estudiar a vuestra casa. En un gesto de absoluta responsabilidad. En un gesto de absoluta responsabilidad. Entonces, yo eso lo he vivido, entonces, hay gente que por devoción, gente que por pasión, es comprensible que se te vaya la olla, ¿no? Sí. Porque estas cosas o se viven desde la emoción y el repelú o no se viven. Es decir, yo para ser frío, analítico y calculador tengo mi despacho 8 horas o 9 horas o 10 horas al día y me pagan. Entre otras cosas, no porque yo sepa derecho, no, que también, sino porque yo tengo la cabeza fría y ellos están
ofuscados y con la cabeza caliente por su problema, y me pagan a mí para que razone con la cabeza fría. Entonces, tienes que tener una cierta distancia. Aquellos que nos decían los maristas, a menos de 25 centímetros de la nariz los objetos se ven borrosos. Claro, hay que distanciarse un poco de esa realidad. La cofradía no es lo primero. Lo primero es la familia, y lo primero es tu la cofradía es una responsabilidad hermosísima cuando tienes responsabilidades de gestión. Yo no las tengo ahora en mi cofradía y voy a ver los toros desde la barrera y me lo paso estupendamente bien, pero yo he sentido esa responsabilidad física sobre los hombros muchos años. Aunque volvamos luego sobre la familia, pero es que estamos adentrándonos en un tema que Jaime y yo hemos estado hablando previamente en otras ocasiones. Y es en ese cambio del paradigma de cofrade. Estamos hablando con un cofrade que probablemente, por lo que nos estás diciendo, por lo que has vivido, por tu carrera profesional previa a la parte cofrade, tú eres un cofrade romántico e idealista. Pero ¿no crees que el cofrade actual o muchas personas que pretenden acceder a puestos de responsabilidad en cofradías lo están haciendo desde un punto de vista pragmáticamente utilitarista, es decir, frío y calculador? Sería un error. Es decir, el distintivo del cofrade es la ilusión, la negación, esas son las viejas, y todo eso está basado en la pasión y en la devoción. Es decir, tú no puedes... vamos a ver, cuando una cofradía te gusta pero no te emociona, malo. Es decir, salimos la Semana Santa está basada en algo tan elemental como que las cosas entran por los ojos, y todo el arte cofrade está pensado para conmover, para el repelú, para provocarte el pellizco en la barriga, entonces tú tienes que enfocar y gestionar todo eso desde la emoción y desde el sentimiento. Yo no me imagino el ser el perfil ese que tú me lo estás diciendo. Quizás en generaciones eso estaría probablemente relacionado con el aficionado a la Semana Santa, que es otra cosa distinta del cofrade. Claro, pero ahí quería yo llegar vale. en lo que ha dicho, porque a lo mejor nos estamos dejando contaminar por la sociedad y estamos llegando a mirar por los ojos del aficionado cofrade más que del cofrade. Y bueno, tú has hablado de ilusión, abnegación, devoción, pasión, y sí late un pragmatismo en la sociedad y en la sociedad cofrade cuando ves que se publican las crucetas, la gente va a ver una marcha, se guioniza un sentimiento. Se encorseta. Sí. Y tiene efectos secundarios indeseables. La música, puesto que habláis de ella, a mi modo de ver, ha sido muy positiva, porque además no solamente ha enriquecido artísticamente y emocionalmente la procesión, sino que ha traído también mucha gente al mundo cofrade. Pero la música también tiene efectos colaterales indeseables. Ha encorsetado mucho por el friquismo y la saeta se la ha cargado. La saeta. Yo he visto a gente que... yo he visto a gente aficionados en un balcón de calle San Agustín dispuestos a cantarle una saeta al Cristo en un entorno bellísimo y tal, y no han podido cantar la saeta porque ahí estaba previsto la marcha no sé qué, no sé cuánto. Entonces te encorseta. Perdona, Jaime, pero aquí yo creo que también quiero escucharte a ti. Bueno. Y lo dice, perdona que te interrumpa, lo dice quien ha oído no solamente saeta, sino poesía, y yo le he visto cantar un aria de una ópera a la Virgen de la Esperanza, un tío vestido de blanco, probablemente italiano, en una silla, subió al alto de una silla, entusiasmado literalmente ante lo que estaba viendo, y no reaccionó de otra manera que cantándole un aria de una ópera en italiano. Efectivamente. Entonces todo eso, la música y el encorsetamiento a través de la precisión milimétrica de las crucetas. Si uno se pone a bucear en la historia, la perfección es lo último que se buscaba en las hermandades y en las cofradías. Sin embargo, hoy es, o parece ser, el único fin, buscar una procesión perfecta de principio a fin, buscar el culto perfecto, buscar todo lo perfecto, y claro, al final la perfección quita toda emoción. Sí, la perfección llevada a sus últimas consecuencias es
Aburrida. Es aburrida y es un desastre y tiene efectos indeseables. Carlos Colón ha publicado muy recientemente un artículo en Sevilla donde en definitiva transmite la inquietud y la incomodidad de la sociedad sevillana ante lo que ni lidera ni inventa. Estoy hablando del Congreso de Lugano y de todas estas cosas. Pero Carlos Colón en ese artículo se refería a algunas cosas con más razón de un santo, y una de ellas era a lo que él llama con mucha gracia, pero muy definitoriamente, a los valenciagas de sacristía. Y los valencianos de sacristía, con el friquismo y con el perfeccionamiento y con la conciencia de intragrupo y con... Ahí hay efectos indeseables. Eso se justifica en la devoción. Y cuando de la devoción pasamos a la profesionalidad y a la rivalidad y a la... No. Yo creo que las cosas bien hechas no tienen por qué ser perfectas. Igual que en la música aplicamos la máxima de Leonardo da Vinci, que un poco de química puede curarte y de esa misma química mucho puede matarte, en el tema de lo que estábamos comentando ¿perdona? No. El tema de la perfección que sí, estábamos comentando. En el tema de pasa igual, en el tema de los valenciagas, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Yo creo que nos estamos dejando llevar de una manera bastante absurda por parte de los que somos o nos consideramos realmente cofrades, porque las cofradías son un movimiento que sale hacia afuera, en la edad moderna sobre todo. Y para mí hay una, dentro de las definiciones de las categorías de belleza de Giorgio Vasari, hay una que me encanta, que es la gracia. La gracia es la belleza que atrapa sin ser perfecta. Y eso... Y que brota espontáneamente. Y que brota espontáneamente. Y eso llevado a cosas que estamos asistiendo últimamente y que son ciertamente gratas de ver cuando no hay excesos que los está viendo. Me refiero a las coreografías. Una coreografía en un trono de una virgen en un momento dado, moderadamente, donde tú ves que el trono va al son de la música y que se para y que avanza y tal, tiene gracia. Ahora, mira, verdaderos excesos. Y volvemos al encorsetamiento y a lo previsto y a lo ensayado. Y a la falta de emoción. Y eso se traduce en... Claro, de la gracia, la gracia es lo opuesto a lo mecánico. Efectivamente. Y estamos cayendo más hacia lo mecánico que... Efectivamente. Y estamos desviando la atención de lo principal. Porque también, cuando ya estás presente de que si han hecho mal o bien la coreografía, no estás mirando hacia arriba. Estamos llegando a un punto que a lo mejor si sale el trono sin el titular no pasa absolutamente nada. Efectivamente. Hay gente a la que no le importa. Vamos a volver a la familia. Aquí estamos, pues Jaime, hijo de hermano mayor, yo, hijo de hermano mayor. Los dos hemos tenido pues la suerte de ser los que hemos bebido probablemente más de esas enseñanzas paternas. En tu caso, en tu casa, también has tenido esa suerte, ¿o no? Esa suerte y en cierto modo también en mí mismo. Es decir, mi padre era cofrade, no era un cofrade con responsabilidades de gestión y formaba parte de la Junta de Gobierno, pero mi padre siempre fue de Mena. Y de hecho era la cofradía de la que yo quería ser, naturalmente, pero por circunstancias, sobre todo porque en mi clase en los maristas, yo soy como tú sabes, del curso posterior al de tu padre. Pues la gran mayoría de la clase era de la Esperanza, y sobre todo mi gran amigo y compañero de banca y confidente y cómplice, Curro Ruiz Girón, una persona a la que yo quise muchísimo, me llevó a la Esperanza, y yo tenía un perjuicio, yo me imaginaba en mí mismo la gestión de la cofradía como unos señorones muy aburridos, y cuando yo llegué allí pues me di cuenta que eso no era así, que allí había un sentido festivo de la cofradía y festivo del trabajo en común y eso que hoy llamamos buen rollo y dentro de un ambiente grato, y a mí aquello junto con la cara de la Virgen pues naturalmente me enganchó. Y bueno, y luego yo he tenido la suerte de que mis hijos, que lo han vivido de pequeños, pues para un padre que tus hijos vayan en tu onda y en tu cuerda y en tus convicciones
y pues, es extraordinariamente gratificante. Es decir, yo hubiera naturalmente querido a mis hijos exactamente igual, si hubieran sido cofrades o no, pero qué duda cabe que lo que ellos han visto en su padre y en su madre desde pequeñitos, y el ambiente que hayan vivido, que ellos lo hayan seguido y se hayan implicado los dos, tanto él como ella, en la gestión diaria de la cofradía, y anden por allí y lo vivan y disfruten. Que no, es extraordinariamente, todo un regalo y una invitación a extraordinariamente compartir. gratificante, porque volvemos a lo que decíamos al principio. Eso es lo que me ha permitido a mí y a mi mujer implicarnos y vivirlo, porque si no hubiera sido imposible. Si tú, esto es la doble vida del cofrade, el doctor, somos el doctor Jekyll en nuestro negocio, en nuestro despacho, hasta las 9 de la noche, y luego somos Mr. Hyde, claro, en la cofradía haciendo otra cosa completamente distinta hasta las tantas. Y eso, si tu cónyuge no te lo consiente, pues... En tu caso no has tenido que paliar tu ausencia llevándote a la familia a la cofradía, sino que has deslocalizado la casa para llevártela al perchel. Efectivamente. Yo me acuerdo un año que en el encierro un policía no dejaba entrar a mi mujer en la cofradía, se había quedado fuera en ese momento y no podía entrar, y ella le decía, no, y le decía al policía, vamos, sí, que usted duerme aquí, y mi mujer dijo, pues si quisiera podría dormir. Es lo que me falta. Yo he dormido físicamente, o me he quedado dormido muy cansado en un sofá, pero mi mujer decía, no duermo, pero podría dormir. Le dijo al guardia, ¿no? Jaime, yo creo que ya nos queda el futuro, porque nos quedan 5 minutos mal contados hablando con Carlos. Hemos hablado del futuro inmediato, que será este Jueves Santo, con esas novedades que aporta la esperanza. Pero bueno, hay un futuro que nos incumbe a todos los cofrades, a partir del ente que nos agrupa, que es el próximo centenario, en el año 2021, y en el que tú estás implicado como cofrade dentro de la Comisión de Cultura. Cuéntanos el proyecto y su desarrollo. Bien, a mí me llamó Pablo y me llamó Luis Merino para esto, y bueno, yo he tenido... dije que sí. Los cofrades llevamos en el ADN no tangarnos, es decir, yo no busqué esto como no busqué el cautivo, ni busqué la experiencia maravillosa del rocío, ¿no? Pero si me cayeron encima del hombro, instintivamente no echas el hombro abajo. Y me he integrado y bueno, ahí hay un proyecto ambicioso, un proyecto distinto, donde estamos tirando por elevación, con unos actos muy cuidados, muy escogidos, y que yo estoy absolutamente convencido de que van a salir muy bien. Yo los conciertos, por ejemplo, todo el ámbito por poner ahora mismo un ejemplo, va a haber luego otras iniciativas también muy interesantes, pero los conciertos, por ejemplo, de marchas procesionales con los 2 órganos en la catedral van a ser dignos de vivirse. Las 7 palabras escritas para la ocasión por Marco Frisina, cantadas por Carlos Álvarez en la catedral, van a ser como para no perdérselos. Y luego el proyecto de las noches del centenario en el patio de la agrupación, o incluso en otros ámbitos más importantes y más emblemáticos, como ahora se dice, pueden ser ocasiones memorables. Probablemente resida en ese carácter inédito de y en la calidad de los actos, y en la calidad de los actos que se están, y el cuidado que se están proponiendo. Pues en esa calidad propuesta y ese carácter inédito de muchos actos que tú acabas de comentar, lo que está, digamos, alimentando la expectativa y la emoción a enfrentarnos y a vivir ese centenario, ¿no? Sí, pues, además se ha programado así. Ahora mismo estamos ya empezando lo que llamamos el itinerario hacia el centenario, que es el año 20 en el que vivimos. El centenario yo pienso que va a ser un hito y que va a ser digno de vivirse. Y de este centenario, ¿hay algo que recuerde al 75 aniversario? Muy distinto. Sí, yo estuve implicado también en el 75 aniversario con aquella apuesta valerosa que nos salió en parte porque nos
quisimos traer un Talcillo de Murcia que salió y un Gregorio Fernández de Valladolid que no salió porque los cofrades de Murcia nos entendieron y se implicaron desde el primer momento, y los de Valladolid ni nos entendieron ni... Casi ni escucharon. Bueno, no estaban en disposición. Nos dimos cuenta de que allí era la semana... Era como aquí hace 70 años, la procesión y poco más. Y que luego a lo mejor se reunían en Navidad a almorzar juntos, ¿no? Entonces no había la vida suficiente, ni esa pasión, ni esa... decir, arriesgarse. Pero lo de la Dolorosa de Salcillo fue memorable, con la tribuna de los pobres en pie, gritando vivan los murcianos. Aquello fue... y en que entraron literalmente llorando en la catedral con su Virgen sobre las horquillas. Aquello fue... Yo recuerdo aquello, además aquel paso en concreto, saliendo a calle Carretería por calle Nosquera, cerquita, y claro, para mí que era un niño, aquello fue algo impresionante. Estaba transmitiendo una sensación de peso aquello y de esfuerzo brutal. Sí, fue una organización inédita, porque entonces no le llamábamos magna, pero es que realmente fue una magna. Aquello fue una magna. Sí. Una magna, y además aquello, nosotros estamos acostumbrados, pero la gente, yo me acuerdo de los murcianos que veían bajar el Señor del Sepulcro con la marcha de Chopin, y decía, qué idea más buena la marcha de Chopin, porque bien pensado es lo que le pega. Pues Carlos, Jaime, lo vamos a tener que dejar aquí. Si lo llego a saber, pedimos 2 horas en vez de 1, porque nos hemos quedado con muchas cosas por hablar. Porque hay sustancia para echar la otra hora y más. No hemos hablado de su pregón, no hemos hablado de las intervenciones del cautivo, tampoco, pero... hemos hablado de cosas más bonitas. Exacto. Lo del cautivo y lo del Rocío no fue bonito, fue precioso. Aquello fue para vivirlo, y una de mis grandes orgullos, vamos a decirlo, amigos, de mis grandes satisfacciones, conocer a 2 grandísimas cofradías por dentro, vivirlas, eso sí también daría para otro día. Sobre todo, yo creo que más bonito que el verbo intervenir es el desintervenir. Claro. Carlos, pues muchísimas gracias. A vosotros siempre. Un auténtico placer. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el miércoles, Jaime. Y no te vayas muy lejos. Con la esperanza. Exacto. Siempre hay que quedarse con la esperanza. Como siempre, buenas noches, sé libre y sé feliz. Hasta el miércoles. Medianoche. Se acerca el nazareno con dulce nombre y la mirada clara, y desde las aceras a su cara de varón de dolores, de Dios bueno, suben las oraciones. Desde el seno de María hasta el monte en que dejara su vida por nosotros lleva el ara, la cruz del sacrificio sumo y pleno. Desde hace 4 siglos en esta plaza el pueblo aguarda el signo que Dios traza de perdón. Cada año Él nos lo dice. Ahora llega el momento verdadero. La mano se despega del madero y el dulce nazareno lo bendice. ¿Se ha dicho todo ya de ti, niña nazarena, madre bendita de verdes y morados? ¿Seré acaso incapaz, precisamente yo, de cantar tu gloria y tu dulzura? Déjame hoy al menos que lo intente, que pruebe a dar con la palabra aproximada, con el vocablo que transmita un ápice siquiera de lo que siento siempre que en ti pienso. Déjame balbucir la eterna canción dorada y verde del ancla y el romero que aprendí casi niño. Permíteme, reina de los cofrades coronada, reina por reyes ceñida, que entone aquí todo el cantar de los cantares en tu alabanza, que proclame la infinita gracia de tu imagen, perchelera esperanza. Ahora que es medianoche y voltean las campanas, y tu nave contigo en el puente pisando azahares, larga ya las amarras para la travesía del clamor, porque hoy es, o ha sido, Jueves Santo, y te esperamos todos, esperanza. Y cuando, como siempre, como toda la vida, como mientras tengamos vida, se nos haga muy tarde allí delante tuya, agarrados del brazo, avanzando de espaldas, cara a cara contigo, esperanza de la madrugada, y nuestros corazones, pendientes de ti, esperanza nuestra, sean todos un latiendo como late tu palio al mismo paso breve de tu trono, y en un mismo suspiro se te quiera por madre y se te rece por guapa. Entonces, malagueña esperanza, felices te diremos que si en el cielo tan solo te aman mejor, es porque el cielo es esto, estar ahora aquí, delante tuya.